está. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero veamos, tenemos distintos tipos de roce, ¿ok? O sea, nosotros los primeros que vimos, los primeros la semana pasada, fueron cuñas, alcanzamos a hacer un ejercicio y no tiene mucha ciencia. O sea, es aplicar roce seco, lo único que ahora hay un ángulo ahí entre medio que está dando vuelta y que ese ángulo nos va a cambiar el sentido de fuerza de roce y de normal, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien tiene duda con cuña? Que fue lo que vimos la semana pasada. Ya, si alguien no lo vio 100% claro, se ve. Entonces, entonces lo que vamos a ver primero van a ser cuñas, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir de las cuñas a priori? Teóricamente, que son máquinas simples y que están hechas como su objetivo es levantar grandes cargas. Levantar grandes cargas. Y es también hacer que esto no se devuelva también suster harto las cuñas, ¿ok? Entonces, obviamente, si yo quiero levantar una carga, estoy usando una cuña, es para hacer una menor fuerza y que esto se levante, ¿sí? Entonces, aspecto importante en una cuña es la geometría. Si la geometría es correcta o adecuada, esto no nos va a eficientar el proceso. O sea, voy a hacer una fuerza menor para levantar una carga, ¿ok? Entonces podemos mirar un aspecto general de una cuña. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo de cómo actúa una cuña, ¿ok? Siendo la carga A la que yo voy a levantar. Y esto bien a priori quedaría de esta forma. Si nosotros hacemos el DCL de A, re pocas cosas van a cambiar, ¿cierto? Me refiero al plano horizontal. Va a seguir siendo de esa forma. Pero si yo ahora hago un DCL de la cuña, lo que yo voy a obtener es lo siguiente, lo que les dije, cambia el ángulo solamente. Cambia solo el ángulo. ¿A qué me refiero con el ángulo? Aquí abajito, F3 y N3 cambian y se inclinan en un cierto ángulo, que ese es el ángulo de la cuña, de hecho, aquí se ve como seguirado, aquí lo exageré obviamente. Y al cambiar ese ángulo, hacen que mi fuerza sea menor para poder levantar esta carga, porque estoy haciendo una fuerza horizontal que va a ir levantando a poquito, haciendo más grande este N2. Entonces este N2 va a ir haciendo subir la carga, ¿ok? Y realmente eso es cuña. No hay más que decir que eso. ¿Se entendió un poquito quizás teóricamente? ¿Hay que tenía duda? Y en aplicación exactamente igual que roce seco. Igual. Disculpa, ¿Sí? Sí. ¿cómo fue que dijiste que entonces? ¿Que la normal hace que suba la caja? Claro, o sea, si tú te das cuenta, si vos al hacer ingresar esta fuerza, esta normal o la fuerza entre ellos, es la que va a ir haciendo que suba. ¿Ok? Todas las fuerzas horizontales obviamente están involucradas en el proceso horizontal. Esta N3 también tiene participación en que esto suba. Y a medida que P crece, esto va a ir subiendo. No sé si logras imaginártelo desde acá. Ya. ¿Vale? Es como es el fin. Ujú. Como es el fin de una cuña. ¿Ok? Ya, Entonces, gracias. vale, ¿qué vamos a tener acá? Ahora, fricción en ejes. Mire, hoy día en la ayudantía, la verdad, va a ser bien enfocada a lo que les pueden preguntar en el certamen. O sea, legendariamente nunca han preguntado ni tornillo, ni algunos
cosas medias raras. Aunque tornillo al final es un plano inclinado nomás, pero suele no preguntarse nunca, y menos ahora que son dos productos. ¿Okay? Entonces luego vamos a ver fricción en ejes. ¿A qué me refiero con fricción en ejes? Asumamos que tenemos este eje instalado, girando, obviamente. Y ahora la duda es cómo funciona el roce acá. ¿Okay? Entonces, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo sería el DCL en reposo? Asumamos que aquí tenemos DCL en reposo. ¿Cómo sería? Asumamos que aquí hay un circulito que sería el eje. Y aquí, ¿qué dije? Y por acá, sí, lo puedo hacer bien rápido. Cojinete en el que está apoyado. O sea, no, lo hice mal, pero no es así. ¿Se entiende? ¿Cómo sería el DCL de este eje? Lo hice ahí para que tenga el contexto del eje. ¿Sí? ¿Cómo sería el DCL de este eje? Supongamos que tiene un peso W. Si esto está querido, el peso era normal, perfecto. Entonces, eso mismo. Perfecto. No sé si fue ahí, pero perfecto. Eso es. Entonces vamos a tener pesito por acá. Y vamos a tener una normal que donde va a actuar, podemos ponerla ahí. Misma línea de acción, dos fuerzas, se acabó. Entonces aquí ¿qué vamos a tener? Una fuerza, la resultante, o como le queramos llamar. Listo. ¿Qué podemos observar aquí? Decir como comentario. Obviamente esto está en reposo, no gira. Ahora, veamos que esto está girando. Entonces aquí, DCL. Girando. Listo. DCL girando. Y este DCL al girar. Ya. Veamos. ¿Qué no puede cambiar? Obviamente el peso nunca en la vida va a cambiar. Tenemos ahí. Pero ahora tengo una duda. Si esto está girando, ¿qué ocurre? ¿Qué se está aplicando sobre mi eje? ¿Qué necesito para que gire? Momento. Momento, ¿cierto? Ya, supongamos que gira en sentido antihorario, manecillas del reloj para allá. Aquí lo voy a hacer por fuera, pero es un momento, ¿ok? Porque si lo hago por dentro no se va a ver nada. Listo. Si tengo ese momento, ¿qué ocurre ahora con mi reacción? Porque ya, originalmente nosotros sabemos que estaba acá. Ahí. Esta era R. ¿Qué ocurre ahora con R? Se tiene que oponer, sí, ahí ya está. De hecho, donde la puse está opuesta, pero ¿qué ocurre ahí con la sumatoria de momento? Me daría sumatoria de momento igual M, y eso no sería estática. Porque aquí obviamente está girando a velocidad constante, aquí no acelera. No, en este ramo no se ve dinámica, así que no se cumple sumatoria de fuerza igual 0. ¿O sí? De momento, perdón. ¿Me sigue la idea? Fuerza de roce. Aparece una fuerza de roce, ¿cierto? ¿Y cómo la representamos nosotros, esta fuerza de roce que dijo su compañero que aparece? De la siguiente forma. Ahora, esta fuerza va a tener un desplazamiento, va a estar por acá. Entonces, si yo ahora hago una sumatoria de momentos, sí me da 0. Suponiendo que los valores obviamente tienen que dar, o sea, R por esta distancia así, tiene que ser igual a M.
Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá ahí tenemos dos fuerzas. Entonces aquí vamos a tener la normal, ¿cierto? Y la fuerza de roce, que participan sobre mi eje. ¿Ok? Hasta ahí se entiende la idea que el roce se desplaza, y de hecho no sé si para usted es muy, muy claro, pero si yo hago rodar en un eje, tiende a apoyarse en ese lado. No sé si ustedes lo logran ver, como que el cojinete, la fuerza que le va a hacer el apoyo, tiene que ir en sentido horario para ponerse al momento. ¿Se entiende? Sé que es compleja esta parte, muy compleja. Todo bien, ya, bien. Ya. Genial. Entonces, para darle más énfasis y con esto ya cerrar y dar unas definiciones de este eje, vamos a analizar el giro en profundidad. ¿Okay? Entonces, analicemos. Ya. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un super... Una consulta. En este caso, o siempre pasa que R es perpendicular al borde del círculo. No entiendo a qué te refieres con R perpendicular al borde. Creo que de momento R no es perpendicular a nada, o sea, es paralelo al peso para que dé la sumatoria igual a cero, y la distancia de desplazamiento necesaria para que sea igual al momento. No. Pero la normal, la fuerza de roce son tangente. Ya. Sí, la normal va a punta al centro, es radial al eje, y la fuerza de roce tangencial. Sí, a eso sí, ¿a eso te refieres? Sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un super zoom del eje. Super zoom del eje. Y vamos a hacer ya el eje grande. A priori. Ahí que se ve bien. Y vamos a hacer otro eje más chico. Que va a ser el de adentro. Se entiende que esto es el eje que está rodando y el otro el cojinete, ¿cierto? No quiero hacer las patitas. Por ahí, para que se vea bien. Ya, a priori por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener acá el centro. Importante marcarlo. Ya, y ahora sí. Viéndolo muy macro, creo que esto va a quedar clarísimo. Teníamos acá el peso, ¿cierto? No había mucho que discutir de eso. Luego acá teníamos un momento. Y luego dijimos que había un desplazamiento de la fuerza de reacción o del apoyo por acá. Fuerza R. Y a la vez dijimos que ese R se descomponía en fuerza de roce y normal. Listo. ¿Qué ocurre acá? Nosotros vamos a marcar con azul distancias. Teníamos originalmente que esto era el radio del eje, ¿sí? Y ahora yo necesito saber esta distancia. Pero esta distancia horizontal. ¿A alguien se le ocurre cómo obtener esa distancia? Con esa distancia me refiero a esta. ¿Pitágoras? Sumatoria momento. Sumatorio de momento, ya, pero sumamos que el R tampoco es muy conocido, o sea, lo queremos hacer genérico. ¿Ya? R y uno de los círculos. ¿Qué ocurre acá? Recordando, si aquí todo se aplica, así que recordando definición de roce seco, roce estático, si yo aquí tengo una fuerza de roce y un N, yo acá voy a tener mi ángulo de rozamiento phi, ¿cierto? ¿Se recuerdan que tangente de phi igual a mu? ¿Estamos bien hasta ahí?
¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que por acá primero. Uy, ¿por qué se me miró? Podemos decir que el movimiento la fuerza de roce es igual a mu sub k, obviamente, por n. Y hay algo que podemos ahí recalcar y podemos decir también que la tangente de phi era igual a mu sub k, ¿cierto? Ya, entonces tenemos eso. Luego, entonces, si yo tengo ese ángulo ahí, ahora, ¿cómo llegando de ese ángulo a esta distancia? ¿Qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre? El chat está en debate. Ángulo puesto por el vértice y meter el radio del ese cateto. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tiramos con mi compañero. Metemos el radio. Por acá. Radio, ¿cierto? Igual que el de la izquierda. Acá también tenemos phi, opuesto por el vértice. Y listo. Murió este lado de acá. A este de acá le vamos a llamar un radio de fricción. ¿Por qué radio de fricción? Porque se genera un nuevo círculo de fricción. Que ahora es como si esto fuera así. ¿Sí? Entonces, ese radio R sub F es el radio de fricción. Y ahora lo vamos a definir. Y vamos a poner acá. Radio de fricción. Y bueno, aquí esto es RF. Entonces, RF, fácilmente utilizando trigonometría, va a ser R por el seno de phi sub k. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos así llegar a alguna proporción para cerrar el tema? Para cerrar el tema podemos decir de que sumatorio de momento respecto al centro va a ser igual a, vamos a tener entonces R del radio por R del apoyo por el seno de phi sub k, ¿sí? Menos el momento igual 0. Luego vamos a tener m. El momento va a ser igual a R por el seno de phi sub k. ¿Y qué era R por el seno de phi sub k? El radio de fricción, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar al final m igual a R por el radio de fricción. Y se acabó. ¿Sí? Cómo llegar a una conclusión a nivel de la sumatoria de momento. Quedó clarísimo, según yo, es de los roces más complejos. Sí, ya, genial. Chiquillos, esto por favor, guárdenlo en su memoria porque lo van a usar en varios ramos más, a mi parecer. Sobre todo en el ramo mecánica de máquinas. Esto se usa mucho en el tema de círculo de fricción y como rosa esto, ¿ya? Debido a que van a tener todas las uniones de viga o de barras con rosa entre medio, así que solamente aplicar esto. Así que pasemos al siguiente punto. Fricción en bandas. ¿Qué ocurre con la fricción en bandas? Aquí nosotros ahora el tambor va a rotar. Perdón, la cuerda. Disculpen.
La cuerda sobre un tambor va a rotar. La cuerda, yo le digo, puede ser un cable, lo que sea. No, no necesariamente es algo en específico. Entonces tenemos una banda sobre un tambor, ¿sí? A punto de deslizar hacia la derecha. Supongamos ese caso, y obviamente este sería el tambor. Ahí. Entonces podemos considerar ese caso. Y creo que... a ver, que tengo la demostración, pero sería solo perder tiempo y no hacer ni un dibujo. O sea, no hacer ni un ejercicio. Ya, después de harta cháchara, y le puedo poner solo el DCL cómo se llega. O sea, no sé qué opinan, si alguien puede opinar algo así, de hacer la demostración, creo que es innecesaria. Y asumo que saben la fórmula y no es nada bonito. Ya, tenemos eso. Y bueno, respecto a eso, tienes que hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y reemplazar. Pero queda horrible y después hay que hacer una integral. Entonces, siendo bien conciso, y si alguien quiere la demostración, solo me la pide, vamos a tener que T2 dividido T1, esto es igual a Euler, Euler elevado a mu por beta, donde beta es el ángulo que toca la banda, ¿ok? Aquí se ve, todo esto es beta. Sí, todo ese ángulo de ahí. ¿Estamos claros? Y T2 dividido T1 obviamente es la de las tensiones. En este caso, ¿qué te dicen? ¿Cómo comenzamos diciendo esto? Que esto es una banda sobre un tambor a punto de deslizar hacia la derecha. O sea, que si la banda va a deslizar hacia la derecha, ¿cuál tensión es mayor? Si me dicen, la banda está a punto de deslizar hacia la derecha. T2, ¿cierto? Ya. Entonces, moraleja y trucazo y bien ilegal, siempre el mayor barrio. Cuando te digan para un lado se va a mover, obviamente va a ser uno mayor que el otro, T2 va para arriba. O sea, T2 para arriba porque para allá se va. ¿Ok? ¿Estamos claros con la formulita? Que es solo esa fórmula, o sea, eso nos brinda banda, o sea, que cambia la tensión. ¿Se entiende? El coeficiente roce, y no hay más que eso. Euler es Euler. ¿Venga? Dime. Pero en este caso la T2 es la máxima porque estamos imaginando que la cuerda es la que se mueve y no que es la polea la que está ejerciendo la fuerza, ¿no? Sí, primero, no es una polea, es un tambor, quieto. Por eso hay roce y no se va a mover con la polea. El brillo de una polea es que la cuerda se mueva con la polea. Y segundo, claro, nos dicen, de hecho vamos a escribirlo, porque según yo está en mi explicación hecho, y si no decimos eso, no se sabe por qué va por ahí. Que claro, el movimiento inminente hacia la derecha, o sea, o hacia T2, no sé si se la desde el punto que uno lo ve. Pero eso. Entonces, tenemos el contexto de la ejemplificación. Es banda sobre un tambor. Banda sobre un tambor a punto de deslizar a la derecha. Benja, Dime. ¿podéis subir un poco, por favor, para sacarle un pantallazo rápido? Igual esto se lo voy a mandar a su... No sé si lo queréis sacar al tiro. Vale. Pero se lo voy a mandar. Sí, Esto lo estamos haciendo ahora, así que sí puedo mandárselo. ya. ¿Vale? Vale, gracias. Vale. Ya. Y obtenemos esa formulita, ¿cierto? Después de harta cháchara de matemática. Y esto es cuando está a punto de deslizar, ¿cierto? Y si está a punto de deslizar, o sea, duda como para usted, ¿este coeficiente de roce sería cinético o estático? Estático, ¿cierto? Y si ya se está moviendo, usar el cinético, no hay problema en eso, ¿ya?
Y chiquillos, esos serían los dos que quería ver en profundidad y que quedaron muy claros, típicos de pregunta prueba, al menos que yo he visto y dado. Y cuñas también, siempre de pregunta. Eran los tres hermanitos. Entonces, terminado eso, vamos a ver los ejercicios. Uno. Entonces, denme un segundo para abrir el PDF. Que no sé dónde está la ayudantía, ¿dónde la dejé? Ya. Veamos un ejercicio en banda, ¿ok? Y... ahí sí. Dice, vamos al ejercicio 1, si no me equivoco, el de banda. Sí, el 1. Dice, y le voy a sacar un pantallazo para que lo vamos leyendo todo juntos. Ay. Dice, la velocidad del freno de tambor que se muestra en la figura se controla mediante una banda unida a la barra de control AD. Obviamente la barra de control de abajo. Se aplica una fuerza P de magnitud de 25 libras sobre la barra de control en A. Determine la magnitud del par aplicado al tambor si se sabe que el coeficiente de fricción cinético entre la barra y o sea, entre la banda y el tambor es de 0,25, que A es igual a 4 pulgadas y que el tambor gira a velocidad constante. A en sentido antihorario y B en sentido horario. O sea que aquí tenemos un movimiento relativo entre tambor-barra. ¿Ok? ¿Se comprende la idea? Sí. Yo lo que quiero es frenar. Literalmente quiero frenar. Entonces, eso. ¿Cómo partiríamos? Vamos a ver aquí en A. Es sentido antihorario, ¿cierto? O sea, voy a tener acá mi tamborcito, mi freno de tambor. Voy a obtener aquí mi T1. Vamos a hacerlo un rojito para que quede más claro. Por acá tengo mi T1, mi T2. Mi momento. ¿Estamos? Entonces, duda. La fórmula. ¿Cuál va arriba? O sea, no voy a dar cero indicio. Ojalá lo puedan deducir solo. T1 o T2. Sabemos que esa división va a ser igual a Euler a la mu sub S por B. Ahí sí. Por beta era el ángulo que le puse, ¿cierto? Sí, eso. ¿Cuánto sería esa división? ¿T1 dividido T2 o T2 dividido T1? T1 dividido entre 2. T1 dividido T2. ¿Por qué? Porque la rueda gira hacia la izquierda. Ya, pero al final no perder el contexto mecánico. Esto es un freno de tambor. Lo que yo quiero es que pare. O no dicho en otras palabras, quiero contrarrestar ese momento. ¿Se comprende? Ah, entonces debería ser al otro lado. Al BR, ¿cierto? Porque yo quiero frenar la ruedita, o sea, está girando hacia allá y asuman que esto es un auto, puede ser una banda. Entonces lo que yo quiero es frenarlo. ¿Ok? Es el fin principal. Debería ser mucho más grande, ¿cierto? Ya, entonces tenemos T2 dividido T1. Listo.
mu te lo dan por coeficiente de fricción cinético, esto de acá, esto de acá, entre la banda de tambores 0.25 y el otro ya. Entonces vamos a tener T2 sobre T1 va a ser igual a Euler elevado a mu sub k, que era 0.25, por beta. ¿Cuánto es beta? ¿Se lo juega cuánto es beta? Pi, perfecto. ¿Cierto? Porque todo el ángulo que toca la cuerda es todo esto. Y esto es 180 grados, que es igual a pi. Para trabajarlo numéricamente, tiene que trabajar con radial. Entonces eso es por pi. Y listo. ¿Qué obtenemos de acá? Solo una proporción, que después nos va a ayudar mucho. T2 es igual a 2,19. Y estamos. Tenemos una proporción de tensiones. Ahora veamos. DCL de la barra de abajo, la barra grande. Entonces el DCL sería algo bien aproximado así. Uy. Ya, algo así. Donde vamos a tener por este lado P, y por acá vamos a tener la tensión que nosotros le llamamos tensión 1. Y por acá vamos a tener la tensión que nosotros le llamamos tensión 2. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? Ya aquí tenemos un apoyo, así que por aquí tendría que haber un RI y sumamos sería un RX. Por el tipo de apoyo que es. ¿Cómo determinarían acá otra ecuación? ¿Qué harían? ¿Se le ocurre qué hacer en este SL? Un momento, en C. Perfecto. Un momento en C. Perfecto. De hecho, eso. Entonces hacemos sumatorio de momento en C, como dijo su compañera. Sumatoria de momento en C. Y esto va a ser igual a, vamos a tener primero T2 sentido positivo por la distancia A, que se nos indica ahí, menos T1 por T1, ¿cómo lo calculo? T1 vamos a tener que estar a una distancia diametral menos A, ¿sí? Entonces esto va a ser el diámetro, o 2R, por favor, que se entienda, 2R menos A. Listo. Más 25, que sería la fuerza P, ¿cierto? Vamos a poner P. Esto es una álgebra. P por... ¿cuánto sería P? Sería 24 más R menos A. Lo pueden ver, ¿cierto? 24 más R menos A. ¿Sí? ¿Me siguen todos esa idea? Estamos ok, porque aquí ya el ejercicio está prácticamente muerto. Sí, perfecto. Y eso. ¿Qué obtenemos de acá? Obtenemos una segunda ecuación, ¿cierto? O sea, obtenemos claramente que 4T2 menos 12T1 más 25 por 28 igual a 0. Entonces, el sistema, ¿cómo quedaría? Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. O sea, la primera incógnita que tenemos es que T2 es igual a
2,19 T1. Y la segunda es que 4T2 menos 12T1 es igual a menos 25 por 28, ¿cierto? Y con eso estamos check. Dos ecuaciones de incógnita. Y esto va a brindar el resultado que en T1 va a ser igual a 216,05 libras. Y T2 va a ser igual a 473,15 libras. ¿Estamos? ¿Se entendió, chiquillo? ¿Todo bien? Espero que lo hayan entendido 10 de 10. Ya. Entonces vamos al inciso B. Dice ahora en sentido horario. O sea, explayemos la idea en un TCL. O sea, vamos a tener en el B esta ruedita o anda, lo que sea. Uy. Vamos a tener T1. Vamos a tener T2. Y vamos a tener el momento. Que ahora el momento va a girar hacia el otro lado, ¿cierto? Ah, pero nosotros, esperen, creo que me perdí el enfoque que nos preguntaban. Preguntaban el par. Aún no termina ese inciso. Ya, tenemos las tensiones. Mala mía. Tenemos las tensiones, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Volver al tambor. Volver al tambor. Si nosotros volvemos al tambor, teníamos DCL acá, el momento para allá, T1 y T2, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Cómo sacamos el momento? Sumatorio momento no. Va a ser igual a menos T2 por R más T1 por R, ¿cierto? Y esto más el momento. Igualado a 0. Por lo tanto, el momento es igual a R factor de T2 menos T1 si lo pasamos para el otro lado. Y ahí ya es cosa de reemplazar y obtenemos que el par momento es 2056,8 libras. Ahora sí, ¿se entendió? La última parte, sé que la anterior la hayan entendido, pero esta es volver al tambor porque nos pedían el momento en el tambor. ¿Cuánto tiene que valer ese momento? ¿Ok? Ya. Entonces vamos al inciso B. Ahora en el inciso B vamos a tener el tamborcito. Ahí vamos a tener T1 y T2. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Esto va a estar girando hacia el otro litro. Para allá. Ahora, ¿qué ocurre? ¿En qué cambia esto con el ejercicio anterior? T1 igual 2,19 T2. De hecho, sí. Entonces ahora vamos a tener T1 dividido T2 es igual a Euler de 0,25 por pi. Entonces aquí obtenemos que T1 es igual a 2,19 T2. Y la ecuación del DCL no cambia. Si en la disposición de fuerza la hicimos de manera algebraica, así que esto te queda que son 4T2 menos 12T1 era más, no, era igual a 25 por 28. Entonces, en base a estas dos ecuaciones, sí, vamos a poner por acá,
¿Qué obtenemos? Obtenemos que T2 es igual a 31,41 libras y que T1 es igual a 68,8 libras. Entonces, por lo tanto, si volvemos al tambor, volviendo al tambor, vamos a tener tamborcito, T1, T2, y esto ahora gira para allá. Entonces ahora una sumatoria de momento respecto, y esto va a ser igual a el momento por igual a R de T1 menos T2, y ahora M va a ser igual a 299,12 libras y medio. Arriba un momento, aquí le puse libras. Ahora ahí se entenderá, libras por inch. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda de este ejercicio para pasar al siguiente? Que estamos medio apretaditos de tiempo, por lo que veo. Todo claro. Yo tengo una pregunta respecto Dime. a cómo Dime. identificar el T1 y el T2. Ujú. Es que me confundo un poco porque, o sea, se supone que tenemos que considerar el tambor, para dónde gira, o cómo yo puedo identificar bien cuál es T1 y cuál es T2. Ya, mira, mi super trucazo fue identificar cuál tiene que ser el mayor, ¿ya? En el primer caso que nos piden el tambor girando en sentido horario. Si el tambor está girando en sentido horario, yo lo quiero frenar, pues este es el sentido de un freno de tambor, obviamente, es lo que se busca. Entonces, ¿cuál tendría que ser mayor para yo frenarlo? T2, ¿ok? Tengo que ponerme al Claro. giro, o ponerme al momento. Y en el caso contrario, va a ser T1 porque va a estar girando hacia el otro lado. Simplemente por eso. Claro, ahora entiendo. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Eso, al chiquillo, es el momento. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? ¿Nadie? Reitero que es el momento. Ya. Entendiendo que a todos les quedó todo claro, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, la figura se muestra una palanca AB de peso despreciable que se ajusta holgadamente a un eje fijo de 2,5 pulgadas de diámetro. Si se sabe que el coeficiente de fricción estática entre el eje fijo y la palanca es 0,15, determine la fuerza P necesaria para que se inicie la rotación en sentido antihorario. ¿Sí? Yo quiero que esto, el movimiento sea en sentido antihorario, o sea que sea en sentido antihorario. Según yo, sentido antihorario es para allá y esto para el otro lado. Bueno, en fin. La palanca se mueve en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Se comprende el ejercicio y cómo partirían? Alguien que se la juegue. Venga, pero ese sentido horario. Buen punto. Yo soy el que estaba mal, entonces yo dije, ¿por qué P va para el otro lado? Leo. Tengo el reloj cambiado, así. Ahí.
Es solo la como punteada para que se entienda que no es un momento, y sino que me indica hacia dónde gira, porque es muy importante para dónde gira en eje. Ojalá lo recuerden. Listo. Entonces lo que podríamos hacer, y me sale muy útil, es T2 dividido T1 es igual a E por mu teta. Ya, aquí hay que tener ojo, porque esto no es fricción en banda. Dense cuenta, esto es un eje. Dicen que vamos a girar respecto a ese eje fijo, que es lo mismo que el eje fijo rotará respecto a nosotros, como en el caso del cojinete. O sea, tenemos que entender de que lo que importa es que hay un movimiento relativo, no como cual gira. Entonces, lo que voy a hacer, denme un segundito, es pegar un pantallazo concreto, cosa que lo vamos a ver bien grande y que ahí, claro. Entonces el DCL lo vamos a hacer encima porque creo que es demasiado útil. Ahí, chiquillo. Tú vas a aprender lo que no se desvirtúa. Ya, ahí. ¿Cómo partiríamos? ¿A alguien se le ocurre a priori qué hacer? O sea, imaginemos que el DCL lo vamos a hacer encima del dibujo por el tema de que se vea más claro el roce. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo lo Habría que, determinaría? habría que transportar el peso de o sea, del peso, transportarlo con su momento, ¿o ¿no? O sea, no me Espérate, acuerdo cómo se llama. ¿qué peso? El peso 50 libras. Con su momento. Ya, puede ser, si no, no es una mala opción. Pero No me acuerdo aquí bien. les voy a contar al menos el razonamiento que yo hice para este ejercicio. Y fue que acá tenemos P, ¿cierto? Acá tenemos la fuerza de 50 libras, de hecho vamos a rayar aquí. Esto es una fuerza de 50. Pero yo aquí tengo una reacción que de priori no tengo idea para dónde va, puede ser así, 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 no sé. No, como que yo en un momento dije, no sé. Pero que sí sé, que esta fuerza que viene acá va a ir por acá. Y esta fuerza que viene por acá, que es la de 50 libras, concurren en ese punto, y acá tenemos un elemento de 3 fuerzas, ¿ok? Entonces, sí o sí, tiene que llegar a este punto la fuerza de reacción. ¿Me siguen? Hay un elemento de 3 fuerzas, eso es materia C1. ¿Sí? Sí, Ahora, si esto está rotando en sentido ahí antihorario, yo sé que mi R va a estar desplazado respecto a, si tiene que tener esta dirección obligada cuando está estático, este R hubiese tenido que ser algo así, ¿cierto? A priori, apuntando al centro, pero ahora está desplazado, ¿ok? Entonces vamos a tirar unas líneas bien hechas porque hay que sacar varias distancias. Entonces, por acá, de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces ahí esa línea tenía que seguir ante mi fuerza. Pero ahora está desplazado. Entonces ahora R va a estar cierta distancia corrido hacia acá. A ver, otra línea azul. Por aquí. Vamos a suponer una distancia, o sea, representativa por ahora. Por ahí. ¿Ok? Entonces ahora mi R está desplazado eso. Entonces aquí estaría R, lo dibujo de inmediato. Entonces este sería R. ¿Estamos ok? Se sigue la idea que ahí está desplazado y sigue, o tiene que obedecer sí o sí la sumatoria de fuerza. Si al final hacer el triángulo o hacer el cuerpo de 3 fuerzas es lo mismo que hacer una sumatoria algebraica, o sea, son exactamente igual. Entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué podemos ver? La distancia obviamente radial, aquí, ¿cuál será la distancia perpendicular? Esa, pero, al radio. Ahí, vamos a ver que acá se forma mi círculo de fricción, o sea, este es RF.
¿Me siguen? ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Yo me perdí con las líneas. Ya mira, la primera línea la hice solamente para orientar que en esa dirección, si no esto hubiese estado estático, la fuerza de reacción hubiese ido acá. ¿Sí? Pero no está ahí. Ahora, esto está girando. O sea que ahora la que obedezco es la línea azul, que la hice solamente para que se note harto, bien alejada, siempre el círculo de fricción suele ser pequeño. Donde se va a actuar R debido a que esto está girando. O sea, el mismo caso del cojinete, pero... Y ahora es donde va a estar aplicada la fuerza R. ¿Se comprende un poquito más? Como les dije, sé que este tema es súper complejo. Pero... Ya. Entonces, tenemos eso. Yo a priori tengo que saber cosas antes. O sea, yo aquí no puedo llegar y tirar el triángulo porque por ahora no tengo idea de la inclinación de R. Y sabiendo la inclinación de R puedo hacerlo. Entonces, y como no sé P tampoco, solo sé la dirección. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como datos, podemos decir que el radio de fricción lo podemos sacar, ¿cierto? Va a ser mu, como dijimos, por... esto está estático, sí, S por R. Entonces, obtenemos que el radio de fricción es igual a 0,1875. Eso es el radio de fricción. Perfecto. Ahora, Disculpa. dime. Esa es la aproximación que se hacía, ¿no? Porque era como el seno o el coseno y se aproximaba que era directamente el... Ahí. Exacto. Claro, Ujú. por eso era el seno, pero se aproxima al... Sí, al sí, coeficiente. claro, o sea, la demostración es matemática. Ahí sí nos vamos a lo feo porque es como, no sé, creo que es serie de Taylor, parece que se usa, pero cuando son ángulos tan pequeños, sí, se aproxima que es R por mu sub S. Perfecto. Se supone que cuando son ángulos chicos la tangente se parece al seno, creo, sí. Pero eso al final, no, no tiene mayor base que eso. Entonces al final es para poder tener una distancia. Tenemos... ¿Se me ocurrió todo? ¿Eso? Ah, no, estoy trabajando bien, lo siento. Entonces, tenemos eso. ¿Y qué quiero hacer yo? Quiero determinar la inclinación de mi fuerza R para poder hacer el triangulito. Entonces, ¿qué me falta para la inclinación? Me faltan estos dos ángulos. Llamémosle alfa y beta. Sabiendo esos dos ángulos, yo puedo establecer mi triángulo y con la inclinación ya sabía. Entonces, ¿cómo determino ángulos? ¿Cómo determinarían beta? ¿Cómo lo determinaríamos? Sabemos arriba que es 2, entonces esto es 2, 2. Y sabemos que esto es 5, o sea que tampoco está tan complicado sacarlo. Entonces aquí en otro punto, podemos decir que la tangente de beta va a ser igual a 2 dividido 5, ¿cierto? Entonces eso, esto igual a 0,4, metemos en la calculadora y obtenemos que beta es igual a 21,8 grados. ¿Sí? Luego, ¿cuál queremos obtener? Queremos obtener alfa. ¿Cómo obtendríamos alfa? ¿A alguien se le ocurre? Ya tenemos el radio de fricción. Sí, algo que puede servir. ¿Y cuál podemos sacar ahora? Asumamos este punto como C para poder dar distancias. Entonces yo puedo sacar OC como. Al menos como yo lo hice. Creo que me di una pequeña vuelta, pero detalle. OC va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Me refiero a este triángulo rectángulo. Este con ese, ¿sí? Entonces, refiriéndome a ese triángulo rectángulo, yo puedo sacar OC. Lo obtengo para OC, que es igual a 5,39. Eso no es importante. Luego que tengo OC, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer el seno de alfa. Ya tengo todas las dimensiones para hacer seno de alfa. ¿Por qué seno de alfa? Porque sé que esto, obviamente, esto aquí es recto, ¿sí? Y tengo esta distancia verde de acá, esa, y tengo el radio de fricción. O sea que puedo hacer que el seno de alfa va a ser igual a el radio de fricción dividido, no sé,
¿Y aquí qué obtengo? Obtengo que alfa es igual a 2 grados. No es nada. Por eso se dan cuenta que se puede hacer esa aproximación. O sea, la diferencia entre radiofricción y la otra es mínima. Así que eso. ¿Tenemos todos los ángulos? Sí. ¿Qué hacemos ahora? Triángulo de fuerzas. Entonces, tenemos triángulo de fuerzas. Tenemos inicialmente P hacia la izquierda, si no me equivoco. P, vamos a tener las 50 libras. 50, y acá vamos a tener R para cerrar la sumatoria. Listo. ¿Y aquí qué ángulo vamos a tener? Alfa más beta. ¿Qué queda por hacer? Si quiero saber P, tengo que hacer tangente. Tangente de alfa más beta va a ser igual a P, que no lo sé, dividido 50. Tangente de alfa más beta la sé. 50 igual, obtengo que P es igual a 50 por la tangente de alfa más beta. Y finalmente P es igual a 22,05 libras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Si bien, siendo bien sincero, este no es un ejercicio para nada largo, pero hay que entenderlo. O sea, si no alguien no logras imaginártelo, entenderlo, puede resultar un ejercicio gigante. ¿Se entendió, chiquillo? ¿O hay alguna duda? Consejo, vuelvan a hacerlo. O sea, no basta con una vez, vuelvan a hacerlo, vuelvan a darle una vuelta, analícenlo, piénsenlo, digiéranlo. Más o menos, sí. La próxima R queda con esa dirección rara debido a que hay un momento presente, ¿no? Claro, o sea, más que el momento presente es que esto está rotando, ¿ya? Hay una velocidad relativa, o un movimiento relativo, perdón, entre el cojinete y eje, o entre palanca y eje, en este caso. Entonces, eso. ¿Puedo resumir parte por parte del procedimiento? Sí, no hay problema. Y la aproximación es siempre, sí, esa aproximación siempre la he visto, la verdad, y sale de hecho como una aproximación. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Primero analizamos la fuerza y dijimos, oye, esto es un cuerpo de 3 fuerzas, no hay para qué hacer sumatoria de fuerza manual, te voy a ahorrar mucho haciendo triangulito, encima nos dan hartas dimensiones geométricas, así que no es tan complejo. Luego dijimos, ya, tiene que concurrir al punto C, la carrera. Listo, tiene que concurrir a ese punto, pero yo no sé qué dirección tiene R todavía, y dijimos que tiene que tener un radio de fricción, obviamente esto va a tener una fricción. Y dijimos que R va a pasar por ese lado. ¿Por qué por ese lado? Porque si pasa por este lado, no estaría obedeciendo el giro que tiene esto, ¿cierto? Que nos dijeron que esto se mueve en giro horario. ¿Sí? Antihorario, perdón. Si se mueve en sentido antihorario, mi fuerza tiene que hacer el sentido inverso respecto al centro, pongamos. Entonces tiene que ir en ese lado porque el momento que me hace sería así, ¿cierto? Lo que me hace R sobre mi eje. Entonces, en ese sentido, perfecto. Y lo trazamos por ahí, sacamos el radio de fricción con esta formulita acá. Luego de sacar el radio de fricción, solamente ámbito geométrico, sacar la tangente beta, sacar alfa con más geometría, y ustedes ven cómo lo harán. Yo lo hice así al menos. Y luego ya teniendo todos los ángulos conocidos, pasamos al triángulo de fuerza y determinamos P. ¿Sí? Y yo les puedo decir que el procedimiento es súper fácil. Si lo complicado en este ejercicio es ver el giro, imaginarse para dónde puede ir R, no equivocarse con el momento. Y esas cosas las da netamente la práctica, ¿ok? ¿Sí?
¿Estamos bien, chiquillos? Debo hacer una consulta aparte. Dime. Que, bueno, ante lo que pasó en el certamen 2, que no entró nada de cuerdas y de catenaria ni cosas, ¿podemos esperar que ahora el siguiente certamen sí? No, ya fue esa materia. Y creo, si no me equivoco, yo se lo dije, que yo creía que no iba a entrar y ustedes me dijeron, no, es que el profe dijo que sí. Y yo dije, bueno, será. O sea, sí, pero, pero no. Sí, Pero era eso para no embarrar de no, más. no va a entrar al tercer certamen. O sea, no, por ningún motivo nunca he visto que mezclen materia, nunca. Ahora se ve netamente roce y trabajo virtual. Así que eso. Confirmo lo de chats, no fue muy mal. Sí, o sea, pero creo que yo les dije que lo más probable era que no entrara catenaria, porque era lo único que no tiene continuación. O sea, no volvemos a ver cable en esa profundidad. Y, y después, según yo, lo que les dije, máquinas muy importante y vigas, pues ya según yo es lo que más van a ver en el futuro. Así que me parecía muy lógico que catenaria no lo nombrara ahí. Ya, de chiquillos, con eso estamos por hoy. Así que les voy a subir el video dentro del día y también este archivito. Así que eso. Que estén bien. Nos vemos. Así que a tomar desayuno. Gracias. Chau. Chao, gracias. Chao.